ahora en el grupo, sobre todo tratando temas de cultura digital y, bueno, pues vamos a tratar eso, ¿no? Como estamos con los temas de educación, de infancia, pues los nuevos, la cultura digital y la educación, los nuevos entornos para la emancipación intelectual. Le doy la palabra, le agradezco mucho su presencia, como siempre. Siempre no solo vienen, sino que nos hace difusión. Hoy nos hemos hecho contraprogramación por mala coordinación, pero bueno, igualmente le agradecemos que además de todo esté aquí, que tenía otras cosas también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ahí te dejo por, no sé si ya segundo o tercer año, ¿cuánto lleváis? Llevamos 3, pero esta es el segunda edición con este nombre. Pero, y además la cosa pues va más, ¿no? De verdad que es una alegría que iniciativas centradas en temas digitales pues estén arraigando en la universidad. Son muy necesarias, ¿no? Y este tema pues es fundamental, ¿no? Bueno, la aproximación que yo voy a hacer gira en torno más a la idea de culturas digitales. Culturas digitales, en primer lugar, haciendo un poquito una semblanza de cómo surge esto de Internet, ¿vale? Para que podamos hacernos una idea de qué valores son los que están en la base de este movimiento, si lo podemos llamar movimiento, ¿no? También qué transformaciones socioeconómicas están marcando estos últimos años y, por último, desde el punto de vista de la educación, qué aproximaciones creo que podemos aplicar pues para esta idea de la emancipación intelectual, ¿no? La emancipación de cada uno de nosotros en una sociedad cada vez más digital. Bueno, pues empiezo. La primera parte, como digo, es una semblanza, ¿no?, de cómo hemos llegado a hacer. Lo que tenemos aquí es una fotografía de Paul Plex. No sé si alguien lo conoce. Paul Plex fue uno de los precursores en el tema digamos, del arte de la bibliografía, de alguna manera, ¿no?, de las bibliotecas, de todo lo que era la documentación. Y él, en los años 30, en el periodo de entreguerras, idea un sistema que se llama Mundaneum, que lo que pretendía ser era una gran enciclopedia, que sería de hecho un proyecto arquitectónico. Se conservan los planos que preparó Le Corbusier, ¿no?, para esa ciudad del conocimiento, que si no recuerdo mal, pues estaría probablemente en Suiza, ¿no? Bueno, pues este proyecto era un proyecto centralizado y permitiría, de hecho parte se llegó a realizar, permitiría que cualquier persona pudiera formular una pregunta y, bueno, pues las personas que estaban en el Mundaneum buscarían la respuesta y se la mandarían por correo postal, ¿no? Esta fue una de esas aproximaciones. Periodo de entreguerras, como decimos. El mundo está sobreponiéndose de alguna manera a la conmoción de la Primera Guerra Mundial. Veníamos de la época de la paz perpetua y aquello era inconcebible, ¿no?, en la sociedad europea. Otra persona que aborda este problema es H.G. Wells, lo conocéis todos, el novelista, ¿no?, y ensayista de ideas progresistas. H.G. Wells elabora un artículo para una enciclopedia y también un ensayo que se llama El cerebro mundial, y él hace otra aproximación. Él considera que también el conocimiento puede prevenirnos de una nueva debacle mundial, no de una nueva guerra. Pero para ello lo que él pretende es utilizar la tecnología, utilizar el microfilm para tener enciclopedias microfilmadas en distintas partes del mundo. O sea, tener el conocimiento distribuido. Un modelo distinto al del Mundaneum de Paul Plex. Bueno, de aquí pasaríamos a esta figura. Vannevar Bush. Vannevar Bush fue el encargado de coordinar a los científicos durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Estamos en el momento en el que hay que vencer a los nazis y cientos de científicos se ponen a trabajar para conseguir la bomba atómica antes que otro bando. Bueno, pues en este contexto, ya en el año 45, Vannevar Bush plantea un problema un poco ajeno a todas esas investigaciones y más sobre, digamos, cómo podemos organizar el conocimiento. Él plantea lo siguiente. Hay cientos, miles de científicos en el mundo trabajando sobre temas que son similares, probablemente llegando a conclusiones parecidas o distintas, pero que no saben qué están haciendo lo uno y lo otro. Entonces él lo que presenta, lo que dibuja, digamos, es una máquina que se llamaría memoria extendida, MEMEX, que sería esto. Como veis, una mesa, dentro tendríamos una máquina donde habría también documentos microfilmados y tendríamos la posibilidad de establecer como una especie de enlaces entre distintas partes de esos documentos microfilmados. O sea, si lo veis de alguna manera, está ya prefigurando lo que sería la arquitectura posterior de la web, ¿no? Bueno, pues tenemos esta parte precursora. Ahora,
digamos, todo esto, estamos hablando de redes, ¿no? de sueños sobre cómo conectar el conocimiento. Vamos ya a aterrizar en cómo Internet y la web se crean y cómo también la computación surge. Hasta ahora hemos visto que el principio fundamental que intentamos ver todo esto es tener un mejor acceso al conocimiento. Bueno, pues aquí tenemos la fotografía de Alan Turing. No sé si habéis visto la película The Imitation Game, Descifrando Enigma. Bueno, Alan Turing es uno de estos grandes héroes del siglo XX. Héroe, hasta hace poco se pensaba que solamente, digamos, los científicos, como padre de la computación, pero la película lo refleja, también fue un héroe de guerra, porque Alan Turing contribuyó a descifrar la máquina Enigma de los nazis y con ello pues a ganar la guerra, ¿no? Eso se supo hasta hace poco, que fue cuando se desclasificaron los archivos. Bueno, pues el padre de la computación tiene, digamos, estas conexiones con lo que son filósofos y pensadores señeros del siglo XX. Es decir, filosofía, pensadores en el ámbito de la lógica, computación, científicos, todo ello para generar el nuevo mundo digital en el que nos encontramos. Empezamos con Bertrand Russell. Bueno, Bertrand Russell fue maestro de Norbert Wiener. Norbert Wiener fue el padre también de la cibernética. El padre de la cibernética influyó en Vannevar Bush, al que acabamos de presentar, e influyó en Alan Turing. Bertrand Russell fue maestro de Wittgenstein, ¿no? Uno de los grandes filósofos del siglo XX, y Wittgenstein fue maestro de Alan Turing. Entonces, cuando de alguna manera se piensa que esto de la tecnología es una cuestión de friki informático, pues yo diría que no. Probablemente no haya ninguna creación más humanística que todos estos temas que han dado lugar a la computación y a Internet y a la web, ¿no? Y bueno, y a estas conexiones me remito. Bueno, esta es la máquina, no sé si habéis visto la película, veis que se parece bastante, ¿no? a la que han reconstruido en el film. Pues esta era, digamos, la original, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya los años 70. Años 70, una imagen de uno de los primeros routers de Internet. ¿Internet en qué contexto surge? Quizá habéis escuchado una vez la historia de que en la Guerra Fría Internet surge como una forma de generar redes para que si se produjera un ataque atómico y alguno de los nodos que conectan dos puntos, ¿no? Pues, se destruyera, pudiéramos seguir manteniendo conexiones. Bueno, esto sí, pero no fue tanto así. Lo digo porque es verdad que había de nuevo cientos de científicos trabajando en este contexto de Guerra Fría y Internet surge como una manera de mejorar las comunicaciones entre esos científicos. El mismo problema que Vannevar Bush planteó años antes, ¿no? Bueno, esto es en los años 70. Si alguno tiene esa confusión, Internet y la web no es lo mismo. Desde los años 70 hemos podido enviar correo electrónico, hemos podido intercambiar archivos a través de protocolos como FTP, pero no hemos podido entrar a páginas web y navegar. Esto es una contribución, en este caso nos la apuntamos los europeos a través de la figura de Tim Berners-Lee, que a finales de los 80, en el CERN, en Ginebra, idea un sistema con una serie de protocolos que permitía de nuevo conectar los sistemas informáticos que todos los científicos que estaban allí en Ginebra utilizaban y que no eran interoperables. O sea, de nuevo, si os fijáis, ese mismo problema, ¿no? Un problema del conocimiento, de la ciencia, de la educación, al final, ¿no? Bueno, pues yo, en fin, esto ya es una cuestión de lo personal, pero de verdad creo que son héroes de nuestro tiempo. Espero que Tim Berners-Lee, o sea, algún día pueda ser honoris causa de nuestra universidad o pueda ganar el premio Nobel, porque ha cambiado la sociedad del mundo que conocemos, ¿no? Bueno, dicho esto, esta introducción, que me vale un poco para poner en contexto que esto de la tecnología y de Internet y de la computación no es algo tan ajeno a los problemas que nos podemos plantear desde el derecho, desde la educación o desde la humanidad, me gustaría enmarcar cuáles son las principales transformaciones que se están produciendo en los últimos años, ¿no? Algunas de las, digamos, tendencias. Voy a hablar de tres bloques. Uno de ellos es la economía digital, ¿no? Hago esto porque antes de entrar en educación me parece importante saber dónde nos movemos. Más que nada porque si no creo que sería hablar en una abstracción sin ser consciente de que estamos formando, preparando para una sociedad digital que es esta, ¿no? que ahora de alguna manera voy a intentar esbozar, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Dice, un mundo más plano. No sé si conocéis un libro de Thomas Friedman del año, si no recuerdo mal, 2005, en el que habla de que una serie de fuerzas están haciendo que el mundo, que en ocasiones presentaba pues, diferencias y barreras muy considerables, se esté aplanando.
Bueno, pues una de los temas que él plantea son sobre todo las tecnologías, el software libre y es también sobre todo pues, el tema de Internet y la web, ¿no? Bueno, pues esta historia que voy a contaros aquí es una historia muy interesante basada en el gráfico que representa el Nasdaq Composite de la bolsa de Nueva York. Aquí es donde están las empresas tecnológicas, ¿no? Fijaos en el primer pico que tenemos aquí. Ese pico se sitúa sobre los años 1999, año 2000. Si veis, cuando yo tomé esta captura hará unos meses, todavía no se había alcanzado el nivel que se alcanzó en aquel momento. Hace una semana, 10 días, yo vi la noticia en El País. La noticia era que se había vuelto a recuperar el nivel del Nasdaq que había en esa fecha. Es decir, es una noticia, vamos, hasta los medios hace unos días. ¿Qué se produjo ahí? Bueno, pues que sois más jóvenes no os acordaréis, quizá, pero fue la burbuja de las .com. Fue una época que yo creo que si ahora viéramos los periódicos, alucinaríamos, ¿no? De las cosas que se planteaban. Es decir, Telefónica fundó una compañía que era Terra, que todavía está por ahí, ¿no? ¿Alguien ha entrado en Terra? O sea, es decir, no sé qué hay en Terra ahora, creo que sigue, ¿no? Por ahí hay unos foros, unos chats, pero no sé, ¿no? Bueno, pues Terra salió a bolsa y no sé cuál fue el porcentaje de acciones que Telefónica sacó de Terra a bolsa, pero Telefónica seguía, digamos, era propietaria de la mayoría de acciones. Bueno, pues Terra llegó a valer en bolsa más que Telefónica. Es una de estas cosas inverosímiles, porque dice, me compro Telefónica y tengo Telefónica y Terra, ¿no? Pues no, ocurrieron cosas así. Ocurrieron cosas como que Terra se gastó miles de millones de los actuales euros en un buscador que se llamaba Lycos, que fue un gran fracaso. En aquel momento era de los mejores buscadores que había. Estamos hablando del año, eso sería el año 99 quizás. En el año 98 se funda otro de los iconos de nuestro tiempo, que es Google. Año 98, es decir, justo en el momento de esta burbuja. Pocas empresas sobrevivieron esa burbuja de las .com. Otra de ellas, por ejemplo, fue Yahoo. Pasa que Yahoo desde entonces está renqueante y yo creo que no ha acabado de levantar cabeza con respecto a lo que pudo ser, ¿no? Otra de ellas fue Amazon. Amazon ya venía de aquella época y hoy en día sigue siendo una de las empresas de vanguardia, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo esto? Pues justamente porque hubo un boom de expectativas tan grande en aquel momento, se pensaba, no me acuerdo, en aquella época estaba yo estudiando la carrera y era aficionado ahí a cursos de verano. Pedía las becas, me las daban de vez en cuando y me pasaba una semana en el Escorial escuchando a gente interesante y me lo pasaba bien. Fui a uno que se llamaba La Nueva Economía. Claro, yo era un poco naif en aquel momento, pero recuerdo, eso no se me ha olvidado nunca, que llegaban los ejecutivos de las grandes empresas del IBEX, se ponían en la mesa y en mitad de la charla se levantaban y decían, bueno, estamos ya en la nueva economía. Y se quitaban las corbatas. O sea, esa chulería, ¿no? Esto ya ha cambiado, ¿no? ¿Qué era lo que había cambiado? ¿Qué se pensaba que había cambiado? Pues que Internet iba a permitir, esa nueva economía iba a permitir incrementos en la productividad de manera indefinida. Es decir, los ciclos económicos se habían acabado. O sea, ahora hemos hecho hacia atrás y dices, ¿qué me estás contando, no? O sea, el ser humano nunca aprende, ¿no? De los tropiezos. Entonces, siempre tenemos esta idea. Y probablemente ahora también sufriremos en algún momento alguna corrección, ¿no? Pero hubo un efecto muy interesante, que es un efecto similar al que hablábamos antes sobre el mundo de la energía. Y es que las expectativas fueron tan altas que la inversión hizo que se generaran autopistas de la información. Autopistas de la información en forma de, por ejemplo, banda ancha. Cuando todo esto cae, de pronto la gente era como, bueno, Internet, esto ya no vale. Entonces nos encontramos con que se podían montar servicios muy ricos en multimedia porque era muy fácil poder traspasar la información. Y ahí es cuando empieza a surgir, 3 años después, el concepto de Web 2.0. Web 2.0, año 2004, año 2005, la web social. Sin eso no hubiera podido ocurrir. La Web 2.0 no supuso en su momento, si alguien no se sitúa, estoy hablando de los blogs, estoy hablando de los wikis, como Wikipedia, ¿no? De las redes sociales que empiezan a surgir por ahí, Facebook, si no recuerdo mal, surge en el año 2004. Bueno, eso no fueron innovaciones desde el punto de vista tecnológico, o sea, no fueron nuevos lenguajes de programación que se crearon. Más que nada fue aprovechar cosas que ya existían y desde un punto de vista de la estrategia, del modo de aproximar la construcción de esas
de esas aplicaciones innovaron, ¿no? Fue una innovación muy profunda que además permitió otra cosa que fue la clave y quizás lo que nos permite de alguna manera asegurar que si ahora mismo se produjera una corrección en las expectativas que hay en torno a Internet, no sería tan fuerte como la anterior. Y es que durante todos esos años, todos nosotros que quizás en el año 99 no estábamos ahí en Internet, ahora vivimos en Internet. O sea, la sociedad que tenemos hoy en día ya sí es la sociedad digital, porque la llevamos en el bolsillo. La llevaremos en las gafas si finalmente Google consigue que eso sea exitoso, ¿no? Porque ya veis que ha bajado un poquito, bueno, la han dejado de comercializar. El tema de los relojes, ¿no? El tema de todo lo que son los wearables, ¿no? La tecnología que llevamos puesta. Bueno, pues dicho esto, avanzo. Bueno, comentábamos antes con el tema de la energía. Con la energía ha ocurrido algo parecido, por lo menos en un libro de Daniel Lacalle que está ahora en la librería, que se llama La madre de todas las batallas, y es un procedimiento que compara continuamente con este, y es que la expectativa de carencia de recursos energéticos ha hecho que se realicen los años pasados inversiones muy fuertes. Ahora ha cambiado la situación con nuevas técnicas como el fracking y nos vamos a encontrar en un mundo energético completamente distinto al que había hace unos años. Va a ser un mundo de abundancia y de energía más barata, ¿no? Pero bueno, eso es la tesis que ahora mismo se plantea. Bueno, continúo. Esta es la web 2.0. Esto es un póster que tengo yo en mi despacho. Lo tengo detrás. Esto era del año 2007 y ya en aquel momento estaba desactualizado porque había servicios que no aparecían, ¿no? Y algunos de ellos pues ya casi que han desaparecido. Pero bueno, ahí tenemos Skype, por ejemplo, está YouTube y bueno, y algunos más, ¿no? ¿Qué conceptos todavía para mí están vigentes, que haya pasado de años, representaban esa web social? Bueno, pues lo tenéis ahí. Sobre esto ya podríamos estar hablando toda la mañana, ¿no? Son cosas, pues yo creo que muy interesantes y cosas que en el fondo son llamadas que hace la sociedad, que hace la economía digamos, a las instituciones educativas, a los padres, a los formadores, para educar. Es decir, cuestiones como la autoría. Educar sobre cuestiones como autoría o como derechos de autor hace 20 años, pues bueno, tampoco tiene gran importancia, porque quizás la única cosa más problemática era que grabábamos cintas de cassette. Que no había más, es decir, y luego tú sabías pues, que existía una cosa que era el copyright y otra cosa que era el dominio público. El dominio público es, por ejemplo, digamos, el tipo de regulación ahora mismo que tiene el Quijote, ¿no? Son obras que han pasado ya 70 años desde la muerte del autor y pertenecen al dominio público. Los derechos morales son de Cervantes, lógicamente, pero cualquiera de nosotros puede coger una edición del Quijote y publicarla y no tienes que pagarle derechos a la familia, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones ahora han cambiado radicalmente. O sea, ahora, cuando existe una facilidad tremenda para, por ejemplo, remezclar, algo que todos hacemos, todos los días estamos remezclando. No hace falta hacer cosas tan complejas como grabar un vídeo y ponerle una música de Justin Bieber, ¿no? Por ejemplo, y luego, esto que puede hacer un niño, y luego que llegue la discográfica y te diga, oye, estás pirateando, quita el vídeo, ¿no? No hay que llegar a eso. Los profesores lo hacemos continuamente. Estamos continuamente infringiendo leyes en ese sentido, porque empezamos a coger fotografías de todas partes, no citamos nada, no tenemos en cuenta bajo qué derechos están publicados esos contenidos. Bueno, creo que hay por ahí una salvaguarda con tema si es uso educativo, pero bueno, si luego va a un sitio y da una charla, no sé, en un ámbito profesional, ya a lo mejor son cosas más delicadas, o si luego coge una imagen y la publica en un libro. Nosotros no estamos, o sea, creo que no estamos al día en esto. Yo creo que aquí nuestros compañeros de Derecho pues tendrían que ayudarnos y hacer mucha formación en este sentido. Pero no para decirnos qué es el copyright y cómo hay que defenderlo, que sí, que me parece bien, que ahí es donde estará el dinero, porque las corporaciones pagan mucho dinero para defender sus derechos. Me refiero a otra serie de licencias que hay en la sociedad digital, que son, por ejemplo, las que yo utilizo con esta presentación. Yo la subo a Internet, le pongo una licencia Creative Commons, porque lo que quiero es que la copiéis, la divulguéis, ¿vale? Antes me habéis pedido la presentación para subirla en la iShare, algo que yo hago por defecto. Y he dicho, no, todavía no. ¿Por qué? Porque algunas de las fotografías que yo tengo aquí todavía no están citadas. Por eso no las voy a publicar. Os las muestro aquí, pero no las voy a publicar porque quiero dar crédito a aquella persona que la ha puesto y me ha dicho que la utilice de una determinada manera, ¿no? Bueno, pues todo esto forma parte de esa cultura digital que hoy en día, pues creo que no estamos... no conocemos y no estamos divulgando, ¿no?, a la gente que lo necesita, que son sobre todo nuestros jóvenes. Temas como la inteligencia colectiva, temas como Wikipedia. Por Dios, Wikipedia, ¿cuántas veces hemos dicho no use eso? O sea,
pero nosotros lo estamos continuamente utilizando. Pero es que es natural, porque si tú pones cualquier palabra en Google, el primer resultado que te sale casi siempre es Wikipedia. Entonces, ¿por qué no tenemos una reacción más que reactiva, de tipo proactivo, de decir, ¿por qué no nos metemos a ver cómo se genera el conocimiento ahí? ¿Qué nueva epistemología hay? ¿Por qué funciona Wikipedia? Wikipedia, bueno, por un lado podríamos decir porque hay un software que permite registrar cada uno de los cambios que se hacen desde que se creó. Ojo al dato, ¿eh? Iros a cualquier artículo, al de Granada, por ejemplo, y podéis ver cómo era el artículo el día que la primera persona lo creó en la plataforma. O sea, jamás en la historia ha habido un grado de trazabilidad tan grande como ese. Bueno, pues en Wikipedia la autoría desaparece. Desaparece porque es una obra colectiva. Y al margen de que el software permita hacer eso, lo más importante para que Wikipedia exista es la legislación que lo permite. Son los derechos, que están al final de la página donde nunca llegamos y que dice que la licencia es una licencia Creative Commons atribución. Atribución y no sé si también añade el compartir igual. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. No entro en los tipos de licencia porque si no nos liamos aquí, ¿no? Por ejemplo, educar sobre los temas de lo libre, el free. Cuando pensamos en free, ¿en qué pensamos? En gratis, ¿no? Generalmente, ¿no? Esto es gratis. Lo que está en internet es gratis porque está ahí, que no lo hubieran puesto, ¿no? Bueno, pues no. Lo que está en internet, bueno, puede que esté ahí y que si tiene un copyright, pues hay algo que chirríe, porque lógicamente, si tú pones algo en internet, lo que querrás es que te lo difundan. Y si tú lo que estás diciendo es, oye, pídeme permiso para difundirlo, estás generando unas ciertas tensiones, ¿no? Pero lo importante del concepto de free no es que sea gratis, es que sea libre. El software libre, Mozilla lo habré utilizado, el Firefox, ¿no? El navegador, de hecho lo tendréis. Lo importante de ese navegador no es que sea gratis, el Explorer también es gratis. O sea, si encima hubiera que pagar el Explorer no lo usaría nadie, ¿no? Sin tener que pagar y casi no lo usa nadie, salvo nuestras autoridades para firmas electrónicas. Que hay que tener por ahí siempre una versión del Internet Explorer, porque si no, no es capaz de firmar nada. Pero bueno, salvemos eso. Entonces, el Firefox, la ventaja que tiene es que si tú necesitas modificar ese programa, ese navegador para tus necesidades, puedes hacerlo, porque puedes acceder al código. Es una libertad que tiene. Eso no lo tiene el Explorer, eso no lo tiene Windows, eso lo tiene Linux. ¿Vale? Igualmente con el Mac, ¿no? No he pedido el mío aquí ahora, que siempre tengo una pegatina aquí de Creative Commons. La gente dice, ¿por qué tapas la manzana? Bueno, no porque me avergüence de la manzana, pero es que me importa decir que apoyo la licencia Creative Commons. Por supuesto, también creo que si fuera Ken Follett o no sé, incluso la de 50 sombras de Grey y hubiera escrito ese libro que compra todo el mundo, pues probablemente le hubiera puesto copyright. Es decir, yo no critico el copyright, critico el uso masivo del copyright para todo, y más, por ejemplo, en el ámbito educativo. Bueno, continúo. El tema de la larga cola. Esto no sé si os suena la larga cola. Suena raro, ¿no? Es un vídeo que ver la hora, que no se me pase. Mirad, lo de la larga cola es muy interesante, porque Internet ha permitido una cosa, que es que podamos solventar los problemas del mundo físico. Por ejemplo, si tú vas a una librería por muchos volúmenes que tenga, al final el escaparate es limitado. Tú vas a tener que poner unos pocos libros, que si te preguntas qué libros pondrías, diría, oye, pues voy a poner los que más se vendan, porque quiero vender. O sea, ante la escasez, tenemos que crear esa cosa que se llama el bestseller, ¿no? Invertimos en publicidad, intentamos que se venda. Sin embargo, en Internet ocurre una cosa que es muy interesante, y es que no existen problemas en cuanto al escaparate. Puedes poner en el escaparate todo lo que quieras. Y si además consigues gestionar bien el almacenamiento, como por ejemplo hace Amazon o hacen otras, pues no te supone un problema. Tú simplemente estás comercializando. Y te da igual comercializar el libro que más se venda como el libro que menos se venda. Porque además estás compitiendo a nivel mundial. Y si el libro que menos se vende a nivel mundial lo compran 1000 personas, pues está monetizando todo lo que es la larga cola. ¿Vale? Eso lo hizo, por ejemplo, también muy bien Google. O sea, Google, tú hace 30 años, menos, ¿no? Si tú querías poner un anuncio, ¿dónde ibas? Pues tienes que ir a prensa, radio, televisión, o una valla publicitaria. ¿Eso quién lo podía hacer? Pues imaginaos, todas las empresas de la economía intentando conseguir espacio, era algo muy caro. Hacían empresas medianas, empresas grandes. Google, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, me da igual cuál sea tu presupuesto. Dame 50 euros, que yo con 50 euros te monto una campaña. Es más, puede que sea más eficaz que una campaña que cueste más, porque tú vas a determinar en base a qué tipo de palabras clave y demás,
se haga y puede que tenga más impacto. Bueno, pues Google lo que ha hecho es ganar dinero a expuertas porque es capaz de conseguir que todo el mundo ponga publicidad, ¿vale? Eso es algo que la larga cola y fondo digital permite, ¿no? Bueno, voy a pasar, esto es una buena tecnología disruptiva en un informe, ¿no?, de 2014, yo voy a comentar algo. A ver, ¿a alguien le suena esto? ¿Qué ciudad puede ser? ¿O qué es esto? Ya me he anticipado yo, pero... ¿no? Bueno, esto es París, ¿no? Ahí, ópera, SD, Monceau, tal... Bueno, mirad, eso que veis ahí es una representación de París de los alojamientos que ofrece Airbnb. ¿Habéis estado alguna vez en un alojamiento de Airbnb? Bueno, Airbnb tú puedes poner una habitación que tengas en tu casa y aloja a gente, ¿no? O te va a casa de otra gente o a piso, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso que veis ahí es algo brutal. O sea, ninguna cadena hotelera, ni todas las cadenas hoteleras juntas son capaces de ofrecer eso. Y eso se ha hecho en apenas 4 o 5 años. Airbnb, yo lo conocí el año pasado y ya está alojado en 2 o 3 sitios. Bueno, Airbnb forma parte de una cosa que se llama la economía colaborativa. Si no eso, seguro que sí había utilizado BlaBlaCar. ¿Alguien lo ha utilizado? BlaBlaCar por aquí. ¿Alguno más? Bien. Todo. Entonces, esto... Bueno, pues BlaBlaCar, Airbnb, en el fondo, ¿qué es lo que han creado? Una cosa que es muy interesante, porque siempre hemos pensado que Internet suponía el fin de los intermediarios. Y no. Internet ha supuesto el fin de los intermediarios que había, pero hay unos nuevos intermediarios. Porque Airbnb no tiene ni un solo inmueble, bueno, a lo mejor han comprado alguno para una serie, no sé, pero no tiene ni un solo inmueble de eso y vale más, ahora mostraré un dato, que cadenas hoteleras enteras. Uber, lo de los taxis, vale más que cadenas de alquiler de coches, que tienen los coches. Uber no tiene ninguno, son de la gente, ¿vale? Esa es la idea de economía colaborativa. Esto, por supuesto, también tiene muchas zonas oscuras que podríamos criticar y demás, pero es un entorno en el que estamos. Bueno, aquí tenéis esos datos precisamente, ¿no? Lo que tenéis aquí a la izquierda es la economía colaborativa y a la derecha, digamos, es la valoración de mercado de empresas en la economía tradicional, ¿vale? Bueno, paso esto para ir avanzando. Mira, otra cosa, ahora vamos a entrar aquí en un ámbito que ya mencioné antes, la enciclopedia. La enciclopedia británica. Poned la Espasa, que es más cercana. La Espasa, ¿la conocéis todos, la Espasa? Si alguna vez habéis ido a esos sitios exóticos llamados bibliotecas, y ya cada vez se usan menos, suele haber un chorro de volúmenes gordos que dentro tienen letras. Mis padres la compraron. Yo, y es, en fin, una cosa... La compraron porque me interesó también. ¿Dónde lo metí? Bueno, a ver, ¿quién acabó con la enciclopedia británica? Pregunta ahí. ¿Cómo se nota aquí? ¿Cómo se nota aquí la edad? Porque por allí diríais a lo mejor por Wikipedia, ¿no? No. Fue en carta. ¿Os suena en carta? Esto, bueno, en carta al principio a lo mejor eran 60 euros y te la llevaban, ¿no? Ahí en un DVD, en un CD, 2 CD, y tenías ahí todo, ¿no? Era genial porque buscabas rápido. Luego te lo regalaban ya con el sistema operativo, porque ya había cosas en internet, ya quién se iba a meter aquí. Y luego llegó Wikipedia. Bueno, parte del impacto que esto tiene, por supuesto, en la educación, una pequeña reflexión económica, que creo que también hay que hacérsela a nuestros jóvenes, ¿no?, para entender el mundo en el que estamos. La enciclopedia británica costaba miles de libras, o miles de euros, y se lo llevaba la editorial. En Encarta costaba bastante menos, lo podía comprar más gente, y se lo llevaba Bill Gates. Y en Wikipedia tiene el mejor producto de los tres, no te cuesta un duro, y lo hacemos entre todos, ¿no? O sea, fijaos que cambia de modelo, economía colaborativa, lo que hablábamos, solo que Wikipedia lleva existiendo más de 10 años, ¿vale? Esto es el poder de esa inteligencia colectiva, ¿no? Una cosa que es muy importante, dentro de esa educación que tendremos que dar a la sociedad digital, en vez de decir, oye, Wikipedia está mal, ¿por qué no contribuimos a que esté mejor? O sea, ¿por qué somos tan cínicos? Yo, el primero, como profesor de la universidad, que veo a lo mejor algún error, lo detecto, sé que no es así, y por vagueza o por... bueno, digo, pues ahí se queda. Pues, ¿qué compromiso estoy mostrando cuando es una obra que todos hemos hecho para todos, ¿no? Aunque al final los que contribuyen son muy pocos, pero eso forma parte de esa educación que creo que tendríamos que fomentar.
Bueno, la economía de datos, había escuchado hablar del Big Data, había escuchado hablar de una cosa, no sé si os suena esto, se llama The Quantified Self, el yo cuantificado. Esto lo hacemos todos, ¿no? Suena yo a la ciencia ficción, pero alguien sale a correr y se lleva el Runtastic, el Runkeeper, toda esta historia, ¿no? Que te dicen por dónde ha ido, lo que has subido, lo que has bajado, una cosa brutal, ¿no? Pues, y además nos encanta tener esos datos, ¿verdad? Es como que te motiva y compites con otros, pero lo mejor compites contigo mismo. Bueno, pues hay gente que a día de hoy se pone sensores y se convierten ellos mismos en objeto de estudio. O sea, ese es un fenómeno, os invito a que vayáis a una página que se llama, en inglés, The Quantified Self, que está lleno de gente que se hace estos análisis de datos sobre sí mismo, ¿no? Bueno, pues esto forma parte de las cosas que están ocurriendo. El Internet de las cosas. Ahora mismo estamos conectados a través de nuestros móviles entre nosotros, pero es que también las cosas van a estar conectadas, ¿vale? Entonces, nuestro coche estará conectado a Internet y irá generando información que podremos conectar con alguna otra aplicación y hacer no sé qué cosa. Bueno, la impresión en 3D. La impresión en 3D. Esto es muy interesante también, porque desde la revolución industrial, el diseño y la manufactura han ido unidos. Es decir, tú compras un producto que trae un diseño y la fisicidad del producto, digamos. Pero ahora eso va a cambiar, porque si tú puedes imprimir eso, y no es ciencia ficción, que yo creo que ya muchos habréis tenido estas impresiones en las manos, impresiones 3D, si tú puedes imprimirlo, ¿qué es lo que vas a necesitar? Pues salvo que sea un artista o un diseñador, lo que vamos a necesitar es un mercado de diseño, de arte, cosas que diga, oye, me lo bajo y me lo imprimo, ¿vale? O sea, esto fijaos también el cambio brutal que supone. Bueno, cultura de los makers, forma parte un poquito de eso, ¿vale? Con impresión 3D. Todo esto está un poco relacionado con el grupo, digamos, que yo coordino, que es Green UGR, Colaboratorio sobre Culturas Digitales en Ciencias Sociales y Humanidades, donde me interesan todas estas cuestiones, los prototipos, la cultura del prototipado, los makers, la gente que se empeña en hacer cosas por ellos mismos. Tú dices, ¿para qué? Si te la puedes comprar hecha. Porque una cuestión fundamental que forma parte de esta reflexión de la tecnología en educación es que tenemos que intentar educar para que nos apropiemos de la tecnología y no que la tecnología se apropie de nosotros. Un caso que se ve muy fácilmente. En las ciudades, habéis escuchado hablar mucho de esto de las ciudades inteligentes, ¿no? Tío, las ciudades inteligentes, bueno, frente a ese modelo se plantea el modelo de los ciudadanos inteligentes. Las ciudades inteligentes, al final, puede que nos acabemos convirtiendo en entornos llenos de dispositivos, de sensores, en el que no entendemos nada de lo que pasa, pero estamos monitorizados y todo, digamos, es súper eficiente. Pero nosotros no nos empoderamos, no hacemos esa tecnología nuestra. Entonces son modelos distintos. Y hay gente que se empeña en hacer en casa sus propios microchips, por ejemplo, ¿no? Sus propios procesadores. ¿Por qué? Pues porque pueden hacerlo. Estas cosas de lo hago porque puedo, ¿no? Matrix, ¿habéis visto la película Matrix? Pues Matrix tiene ya 15 años, ¿no? Fuerte, estamos ya mayores. Madre mía. Bueno, pues esa idea yo creo que sigue vigente, ¿no? Y creo que quien me lo enseña sobre todo es la programación, el software, ¿no? Cuando uno programa, uno es capaz de crear cosas. Y nos hemos dado cuenta que no solamente hace falta, se pueden crear las cosas a través de código, sino que se pueden crear las cosas ya físicamente, o sea, formar el mundo físico que nos rodea, ¿no? Y eso forma parte de lo que la cultura digital nos ha enseñado, ¿no? Bueno, en la movilidad, os lo he mencionado antes, los dispositivos que llevamos puestos, ¿vale? Bueno, el impacto de la generación de riqueza, empleo y demás, ¿no? Aquí tengo alguna serie de diapositivas con ideas que me resultan interesantes, ¿no? Mirad, no sé si os suena un término que son los neoluditas. Los luditas era gente que en la época de la Revolución Industrial, bueno, generaron un movimiento que consistía en destruir telares. Destruían telares porque ellos trabajaban allí y los telares suponía que ellos se quedaban fuera del sistema, ¿no? Se quedaban en paro. Entonces los destruían. Hoy en día, si escucháis el término neoludita, se refiere justamente a la gente que ve la tecnología como un enemigo porque lo que hace es expulsarte a ti, ¿vale? Por supuesto, después de la Revolución Industrial se generaron un nuevo modelo de negocio y la gente sigue siendo necesaria, ¿no? Pero estamos en un momento muy complicado, en el que la tecnología está enfrentándonos a procesos de verdad, digamos, de carácter estructural. Es que a lo mejor el pago podrá tener componentes estructurales de otro tipo, pero hay un componente tecnológico que quizá no hace falta tanta gente para hacer lo mismo que antes hacíamos, ¿no? Había un libro que ya es clásico de Jeremy Rifkin de hace unos años, en el que quizá no planteaba estas cosas en este contexto, que se llamaba El fin del trabajo. Bueno, pues, estas son cuestiones que siguen estando ahí, ¿no?
Sí, nadie discute que las tecnologías digitales están transformando todas las prácticas socioeconómicas, ni que son el driver fundamental para el futuro, pero también está claro que son responsables de alguna de las paradojas de nuestro tiempo. Por ejemplo, al mismo tiempo que la tecnología es una gran palanca para la generación de riqueza y empleo, también se ha convertido en una fuente importante de desigualdad. Cuando se habla de la necesidad de formar a trabajadores para una sociedad del conocimiento, supone que la tecnología también está excluyendo mucha gente, ¿no? Y bueno, también da oportunidades, ¿no? para ascender, ¿no? Pero al mismo tiempo pues, hay brechas muy importantes. La brecha digital, que siempre se han hablado, no es que pueda acceder o no a Internet. Hoy en día, por ejemplo, en España, muy poca gente no puede no acceder a Internet. De hecho, uno de los países con una mayor penetración del teléfono inteligente. Es que la brecha digital es otra cosa. Porque hay gente que con el teléfono móvil solo manda WhatsApp y hay otros que con el teléfono móvil hacen de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de las adicciones a los móviles, ¿no? A la tecnología, bueno, esto no se puede medir en tiempo, porque no es igual tirarte 5 horas al día con WhatsApp, por ejemplo. También habrá que ver qué haces con WhatsApp. A lo mejor estás cerrando contratos o estás informándote haciendo una tutoría, no lo sé. Pero no es lo mismo eso que estar 5 horas haciendo todo lo que antes hacías con periódicos en la biblioteca, en casa, en tu despacho. Es decir, es que es un ordenador, ¿no? Entonces, no podemos tratar la pantalla como con ese prejuicio, ¿no? Bueno, el cambio tecnológico destruye empleos a un ritmo mayor del que los crea, provocando un estancamiento del ingreso medio y un crecimiento de las desigualdades, ¿no? Esto es muy interesante porque se ha separado la curva del crecimiento económico del incremento en el número de empleos, ¿vale? O sea, hoy en día podemos tener crecimiento económico, pero que no vaya aparejado de creación de empleo. Pero hay una cosa muy interesante, justamente con el mundo de la energía, lo plantea Daniel Lacalle en el libro este que os comentaba. Y es que también en el último año se ha dado el caso de que hay crecimiento económico sin que aumente el crecimiento en el consumo energético. Porque hay otras cuestiones, sobre la eficiencia energética, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes. Bueno, la paradoja de las competencias. Esto de la paradoja de las competencias es un tema muy interesante porque desde que está Bolonia nos han dicho que tenemos que formar en competencias. Pero se da el caso, se da esa paradoja de que el caso de que a día de hoy, aun habiendo mucho paro y habiendo muchos profesionales, digamos, disponibles para ser contratados, las empresas más que nunca dicen que no vienen con la preparación adecuada, ¿no? Entonces, quizás es que no estamos acabando de profundizar en estos temas de la formación en competencias, ¿no? Y seguimos muy centrados en todo lo que es conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Voy a pasar esto un poco para ir a algo más ligero. Sobre esto. Bueno, sobre todo tener en cuenta que el entorno en el que estamos, yo creo que se caracteriza por dos palabras: incertidumbre y complejidad. Y en el ámbito económico, pues esto es tremendo. En ese sentido, también os invito a que aproximéis a cosas que están llenas de prejuicios, como puede ser la idea de los hackers, ¿no? Bueno, yo la verdad que defiendo una idea hacker, incluso de la universidad. Los hackers, hay un libro muy interesante que se llama La ética del hacker, como veis ahí, en el que se dice que la ética hacker tiene un precursor, que es la ética académica. Y son esos valores que tenéis ahí: trabajar en base a la pasión, la libertad, el valor social, la accesibilidad, actividad, preocupación responsable, creatividad. Eso se enfrenta a lo que es la ética weberiana del trabajo, en la que el tiempo es oro, en la que tú trabajas de 8 a 2, mientras que los hackers, por ejemplo, pues no, a lo mejor un fin de semana te tiras trabajando a destajo y luego te tiras 4 días sin hacer nada. Es decir, se valoran las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, meritocracia en tiempo de redes. Esto es una cuestión ya que toca de lleno a lo que es el tema de la educación, ¿no? Cuando hablamos de la economía de Internet, hay, digamos, dos cosas que creo que se pueden contraponer. Una cosa es la economía del mérito y la economía de la atención. La economía del mérito es que pensamos que en Internet lo que la gente hace es lo que nos pone en valor y, por tanto, no nos van a valorar en tanto el puesto que tenemos, la jerarquía que ocupamos, sino aquello por lo que hacemos, aquello que hacemos. Digamos un poco la idea de la economía de mercado, ¿no? De que si hay información perfecta, cada cual destacará en base a los méritos que tiene. Eso está bien, pero es que información perfecta no hay, ni en la economía de mercado, ni en Internet tampoco. Entonces, nos vamos a otro extremo, que es la economía de la atención. Y la economía de la atención es que destaca más quien más visible se hace. Y esto genera ineficiencia. No sé si alguno de vosotros está en Twitter, ¿sí? Oye,
aprovecho para pediros, veo que por aquí ya alguien me ha mandado alguna mención en Twitter, que si podéis, echéis una foto, que luego la necesito para la web, ¿no? Sí, dejar parte en el portfolio y me la mandéis. El usuario es @polisea, entonces tomad la foto y me citáis. Si no me importa, vamos, si no me la mandáis por WhatsApp, ¿vale? Que no me traigo el fotógrafo hoy, entonces pido ayuda como viene el público. Bueno, mirad, la idea de marca personal, esto lo habréis escuchado, ¿no? A mí esto me rechina mucho, ¿vale? Yo esto de convertirlo en una marca, a mí me fastidia. Me fastidia porque también me fastidia mucho el lenguaje este de que la universidad es para... O sea, ¿quiénes son los clientes de la universidad? Esto ya, vamos, me mata. Los clientes son nuestros estudiantes. Pues no. Son ciudadanos, desde el punto de vista, bueno, igual que nosotros, ¿no? Y la universidad entiendo que está, igual que la educación, en otros niveles, para formar ciudadanos. Y si hay cosas que no son rentables, da igual, porque pueden ser importantes para la felicidad del ser humano, ¿no? Como viene en la declaración, no sé si es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la Constitución. Entonces, creo que es un valor fundamental y que estamos perdiendo. Entonces, la idea esta de marca personal me fastidia, pero os prevengo frente a ella porque se habla mucho, ¿no? Perdón, no, oye, cosillas, si tenéis alguna cosa, yo prefiero en discusión, y que aquí me embalo. Bueno, pero avanzo. El tema de la reputación, esto es cierto, es decir, no vamos a negar. Tengo una amiga, que siempre lo cuento, aquello me iluminó, que ella cuando salió de marcha conocía a un chico que le interesaba. Atención, chicas, eso podéis tomar nota. Cuando sabía el nombre y apellidos, se salía y lo buscaba en Google. Entonces, no es una cosa, si eso lo hacemos con sistemas ya tan personales, no a nivel profesional, es que te van a buscar. Si ya hay una decisión importante, o sea, yo, si voy a una conferencia, salvo que la persona la conozca ya por la reputación que tenga, es un intelectual, que tal o cual, yo lo busco en internet y veo por dónde va, que el tiempo es escaso, ¿no? Y tenemos una gran variedad de cosas que hacer. Entonces, creo que es importante que formemos sobre la identidad digital. La identidad digital, desde el punto de vista, va más en el sentido de que no hay un mundo virtual y uno real. Gran falacia, eso vamos, no puedo ir. Lo del mundo real y el mundo virtual es la mayor mentira que nos han vendido, que forma parte de una simplificación que hacemos. Es más, por ejemplo, si tú tienes ahora una discusión por WhatsApp con tu novio o con tu novia, algo que todos, digamos, supondremos, que como está hecho con un medio digital, forma parte de esa virtualidad, de ese mundo virtual, tú ahora cuando lo veas dentro de una hora, ¿tú qué le vas a decir? No te lo tomes esto mal, no ha pasado nada, porque esto fue por WhatsApp, esto es virtual. Esto no es el mundo real, ¿verdad? Pues no, mentira, ¿no? Todo forma parte de un continuo en el que hay variables distintas que hay que tener en cuenta, formas de comunicación distintas, pero esto no es nuevo, ¿eh? Porque habría algo más virtual que las cartas que se podían mandar hace 2 o 3 siglos, que se leían meses después. Por Dios. Bueno, ahí como está el papel, ¿no? Esto no... O sea, tenemos múltiples identidades. Esto de las múltiples identidades, esto ya estamos saliendo un poco de este bucle, ¿no? No sé si os acordáis esa viñeta que había de New York Times, que salía un perro que estaba con el ordenador y dice, nadie sabe que soy un perro. Bueno, pues esto no hay que irse a internet para pensar que podemos ser personas distintas y, bueno, por supuesto, no tener físicamente, pueden decir a lo mejor cambiar cosas, pero también ocurre en la realidad, porque un profesor nuestro, un compañero que es tan serio y tan respetable y tan estricto en clase, y luego se va al campo de fútbol y le dice al árbitro de todo, ¿eso no son múltiples identidades también? Es decir, tengamos eso en cuenta, ¿no? No son cosas distintas, ¿no? Derecho al olvido, por ejemplo, no sé si estos días se puede hablar también de estas cuestiones. Es curioso porque a día de hoy, si ponéis vuestro nombre en Google, ya abajo te pone una indicación, dice, algunos resultados posibles que no se muestren por la sentencia del Tribunal Europeo. Se lo ponen ya a todos, siempre que hay algún nombre te lo ponen. Yo pensaba que lo ponían solo cuando era el caso de alguien del que ocultaban cosas, pero no, lo ponen ya en general, ¿no? Y creo que era demasiado evidente el otro caso. Y es muy interesante, yo creo que esto no se puede hacer, no sé desde el punto de vista del derecho, o si se puede articular una ley que esto lo permita, pero yo creo que técnicamente no se puede hacer. Es más, el derecho al olvido supone que Google no te dice dónde está la información, pero la información sigue estando. O sea, es que es un tema importante. Entonces, el modo de contrarrestar una información negativa en la red
probablemente el único modo efectivo de hacerlo es generar tu otra información, es decir, no desentenderte de que también tiene una dimensión que transcurre en ese otro espacio. Y esto es algo que creo que tenemos que hacérselo ver a nuestros estudiantes, ¿no? Voy a comentar de esto otra cosa, pero, sí, no sé si lo habéis comentado estos días también, que con la regulación de Internet hay cosas tan fascinantes. La ley esta del gobierno que ha sacado, que es como el canon ahora, pero ya más maquiavélico y más estúpido, que ahora ya se supone que tenemos que indemnizar a los medios, ¿no? O sea, tienen un derecho irrenunciable a cobrar una tasa por cada enlace que se le haga. Ojo al dato, ¿eh? Por cada enlace que se le haga. Google News, ya sabéis que ha retirado el servicio en España, porque en el fondo lo que querían los periódicos era que Google les pagara, ¿no? Estos tienen pela. Y claro, yo pongo enlaces a periódicos, pero vamos, si pretenden que yo les pague, que vengan a buscarme. Es que dejo de poner los enlaces como ha hecho Google. Entonces, fijaos de qué manera es reaccionar de una manera negativa frente a un entorno que ha cambiado. O sea, aprovechate del tráfico que te llevan e intenta monetizarlo por otra vía. Pero eso es una barbaridad. Si Internet, la web, está hecha, fijaos lo que os he contado, Vannevar Bush, los enlaces, ¿no? La posibilidad de establecer conexiones entre distintas partes de contenido, ¿no? Si eso es la esencia del sueño del conocimiento conectado. Y ahora nos dicen, no, ahora haces eso y tienes que pagar. Por Dios. Bueno, en fin, esto ya sabéis, si no sé si seguía Enrique Lanz, que fue sobre estos temas del Instituto de Empresa, él es bastante duro porque dice que el gobierno lo que quiere hacer es comprar a los medios y realmente me lo creo. Así que bueno, os cuento una historia. Esta historia me gusta mucho, es fascinante porque es, digamos, sobre la falacia esta entre lo virtual y lo físico también. Ya, ¿no? Lo físico más o menos se puede aceptar, ¿no? Lo real no, pero lo físico y lo digital y lo virtual se podría aceptar. Pero fijaos esto. Esto que veis aquí es en Madrid, ¿no? No sé si ahí arriba tenéis la Plaza Mayor. Yo os pregunto por dónde está la flechita. ¿Veis ahí que hay como unas cosas, 6 cuadritos rojos? ¿Lo veis? ¿Alguien sabe lo que es? Eso es la Latina, pero en concreto. Campo de la Cebada se llama. Bueno, fijaos qué espacio en Madrid, ¿no? O sea, eso es privilegiado. Bueno, pues ¿qué ocurrió allí? Allí ocurrió que durante la época esta del boom dijeron, vamos a tirar lo que hay, porque había el mercado, había una zona de polideportivo, había algo allí. Y vamos a construir un gimnasio, un centro comercial. Al final se quedó el proyecto ahí parado y una de las noches de los museos de Madrid, los vecinos dijeron, oye, ¿nos dejáis utilizar esto? Y empezaron, fue un éxito, empezaron a hacer una gestión compartida del espacio. Se llama Campo de Cebada. Bueno, pues Campo de Cebada, ojo, que esto es alucinante. Campo de Cebada ganó, yo no sé si fue 2014 o 2013, porque el tiempo va pasando y siempre decía el año pasado, pero bueno, como vamos avanzando, creo que fue en 2013, en septiembre ganó el premio de comunidades digitales, los Golden Nika, que son como los Oscars de Internet. Bien, para que veáis el nivel de esto, 10 años antes, ¿quién ganó ese premio? Wikipedia. Pues lo gana la plaza esta que hay en Madrid. Dice, ¿pero qué tienen de comunidad digital? ¿No? Es una cosa que te llama la atención. Bueno, pues claro, lo que hacen es esto, o sea, que había gente más físico, ¿vale? O sea, que eran niños haciendo cosas, actividades, ¿veis? Bueno, pues lo que valoraron eran que habían hecho una lectura, un continuo de lo que era mundo real, perdón, mundo físico y digital, de manera que no había separación. O sea, que si había un debate, cuando la gente iba allí, luego continuaban por los espacios digitales sin ningún tipo de solución de continuidad. Entonces, eso es a donde tenemos que ir. Esa es la idea de educación expandida de la que ahora os comentaré. Esa es la idea de no pensar que dentro de la clase, imagínate, móviles no, pero fuera en cuanto sale todo el mundo lo saca, incluido el profesor. Por supuesto, si hay alguna actividad que requiera de otra cosa, pues móviles no. Pero hablo de estas normas, ¿no? Que establecemos por defecto, ¿no? Bueno, mi idea ante esto. Yo creo que tenemos que enfocarnos en la emancipación intelectual, una palabra que me gusta. Se habla también ahora de empoderamiento. A mí esto de emancipación intelectual me gusta. Además viene de un libro en el que hemos estado trabajando últimamente que se llama El maestro ignorante de Jacques Rancière. Ahora voy a contar un poco el argumento. Y como siempre nos gustan estas cosas que nos retan, claro, os animo a que lo leáis. Está muy breve y está en PDF en internet, ¿no? Bueno, se basa en la historia de este hombre. Joseph, voy muy mal de tiempo, en 5 minutos ahora, ¿no? Joseph Jacotot, fijaos qué historia tan fascinante. Este hombre vive en la época de la Revolución Francesa y
Y bueno, pues al final fue un revolucionario, estuvo allí en el Parlamento, fue profesor, hizo de todo en su vida. Llega a la restauración borbónica y se va a Bélgica. Perdón, a Bélgica no, a Holanda, en aquel momento Lovaina pertenecía a Holanda. Y ahí el rey le da un puesto de profesor a media jornada. Entonces, como tenía una reputación muy buena, empiezan a ir alumnos que hablaban flamenco, holandés, y él no hablaba holandés, solo hablaba francés. Y claro, si le genera, imagínate que empiezan a venir a clase gente que no habla tu idioma, chino. ¿Qué hago yo? O sea, ¿cómo le enseño? Bueno, pues a él lo que se le ocurre es darle un libro que estaba en edición bilingüe, que acababan de publicar, que era la obra de teatro Telémaco de Fenelón, en edición bilingüe. Se lo da y le dice, mira, vosotros apañados con esto, y al final de curso pues me entregáis los ensayos que me entregan el resto. Bueno, pues él pensaba que allí iba a haber barbaridades. Y su sorpresa fue que el nivel que había era muy similar al de los alumnos franceses. Entonces, claro, él sufre un shock, porque si él no hablaba ni siquiera el idioma, ¿cómo ha sido capaz de que ellos aprendan si no ha transmitido nada? ¿No? Fijaos que este tipo de razonamiento no lo hacemos nosotros hoy en día también, ¿no? Nosotros vamos a clase a transmitir, ¿vale? Bueno, pues a raíz de eso él saca un método que se llama el método de enseñanza universal, en el que dice que para enseñar algo no hace falta conocerlo, que lo que hace falta justamente es ayudar a que esa persona se emancipe y que esa persona de manera directa acceda al texto, acceda al diálogo de tú a tú, de igual a igual, con aquello que quiera aprender, ¿no? Bueno, pues esto es algo que está ocurriendo mucho en el ámbito de Internet, ¿no? Bueno, esta es la tesis, ¿no? Dice, explicar alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. Esto yo creo que nos ocurrirá muchas veces cuando tenemos asignaturas nosotros que dicen, si estoy leyendo todo, te enteras perfectamente, ¿verdad? Pero estamos allí a transmitirlo, ¿no? Está planteado así el sistema, ¿no? Entonces, el autoaprendizaje como forma de aprendizaje verdadero, ¿no? Es lo que plantea este sistema, ¿no? Cómo aprendemos la lengua materna, al final, ¿no? Por ensayo y error, conectando unas cosas con otras, ¿vale? Esto de las conexiones, de nuevo volvemos a la idea de Internet, ¿no? Conectando. ¿Quién no ha entrado alguna vez a Wikipedia a consultar un artículo y ha acabado leyendo cosas que dicen, madre mía, cómo he llegado aquí? ¿Verdad? Sí funcionamos, ¿no? Somos caóticos, no estamos hechos para el sistema educativo. Bueno, el maestro es el que mantiene al que busca en su rumbo, ¿no? Dice, y esto es muy importante, para emancipar a otro hay que estar uno mismo emancipado. No creo que podamos educar en la sociedad digital. Esto lo hablábamos ayer, que contraprogramamos involuntariamente una sesión en la que presentamos una guía de ciberbullying. Bueno, tienen más que decir con tiempo, ¿no? Para disculpas, no sé. Claro, cuando uno habla de los riesgos de Internet, a mí lo que me preocupa es que la gente que no se ha preocupado nunca en acercarse a lo que Internet puede suponer, la tecnología puede suponer, la única visión que tenga de los medios digitales sea la del riesgo. Y como no lo conozco, niño, no lo uses, ¿vale? Entonces te lo estás cargando. O sea, las brechas digitales que estás generando ahí, para una persona que va a tener que vivir en un mundo digital, son tremendas. Entonces, para educar en una sociedad digital, lo primero es estar emancipado en esa sociedad digital. Nadie puede enseñar a otra persona a cruzar la calle si no cruzamos con esa persona en la calle. ¿Por qué vamos a enseñar a alguien a convivir en redes sociales si para nosotros va a ser un mundo completamente ajeno y el que pasamos? Pues creo que va a ser complicado. Y ya no hablo solamente del uso, ¿no? De los aparatitos, de saber teclear, eso es lo de menos. Lo importante son los valores con los que trabajamos. Los temas esos, como he dicho, de derecho de autor, la creatividad, cómo trabajamos esas cosas, ¿no? Bueno, los alumnos aprendieron sin maestro explicador, pero no por ello sin maestro. Bien, avanzo. Un caso interesantísimo, no sé si conocéis las charlas TED, os recomiendo que vayáis, le echéis un vistazo. Esta de Sugata Mitra es magnífica, porque es la misma historia de Josep Yacotot. Resulta que este hombre en Nueva Delhi trabaja en una multinacional y debajo, bueno, está lleno de chabolas y de gente pobre. Entonces a él se le ocurrió poner unos ordenadores, como veis ahí, en una pared con unos teclados. ¿Y qué se encontró? Se encontró que los niños aprendieron a utilizarlos sin que nadie les enseñara, ¿vale? Entonces, él ha seguido trabajando en esa experiencia, una experiencia que es la misma, ¿no? que aparece en este libro que comentaba, ¿vale? Entonces, fijaos. Bueno, voy a pasar esto rápido porque estamos aquí, esto es un poco más una visión pedagógica y hago aquí unas reflexiones finales, ¿no? Mi idea es cómo educar en la complejidad, ¿no? O sea, por supuesto, una cosilla. Esta foto, no estoy infringiendo copyright, lo digo por animaros a que busquéis fotografías con licencias Creative Commons. Esta es una fotografía que alguien la ha hecho, fijaos qué chula,
de los trenes en París y que le ha puesto una licencia para que cualquiera la pueda utilizar, ¿no? Bueno, al margen de una serie de competencias que tenemos que trabajar en cuestiones digitales, que voy a pasar rápido, mi centro es este. ¿Por qué creo que la tecnología nos genera tanto problema en el aula, por ejemplo? Porque yo creo que son espacios de lo abierto en lo cerrado. Voy a poner un caso, y esto sobre todo va dirigido a mis compañeros profesores. ¿Por qué nos inquieta que alguien esté en el aula con un teléfono móvil y no nos inquieta tanto que esa persona se tire toda la hora mirando por la ventana? O mirándote a ti sin verte? Está haciendo lo mismo, es peor, ¿no? O sea, está bueno, está en la soñación, yo también lo reivindico y tal, pero es más, puede que con el móvil esté aprovechando hasta el tiempo o esté incluso verificando cosas que tú estás diciendo. ¿Por qué nos preocupa? Pues porque las pantallas son ventanas al mundo. Si no conseguimos nosotros integrar esas ventanas al mundo dentro de nuestra aula, estamos perdiendo a nuestro público. Entonces, ¿cómo muchas veces incorporamos la tecnología en el aula? Pensamos que incorporar la tecnología en el aula es dar ordenadores. Todo, en fin, hombre, está claro que necesita algún tipo de dispositivo. Pero a día de hoy, por ejemplo, en España, no hace falta que haya ordenadores. Si es que ellos llevan ordenadores más potentes que los que tú les puedas dar. Entonces, lo digo porque muchas veces ha sido el modo de aproximarnos, ¿no? Este caso es una noticia en Nueva York. En Nueva York estaba prohibido que los niños llevaran el móvil al colegio. Bueno, pues han cambiado ya esto. Entonces, digamos, tres opciones. Una, que lo dejen en la mochila hasta determinada hora. Otra, que directamente lo dejen en la mochila. Y una tercera, incorpóralo a algún tipo de actividad. Más que nada porque cuando salga del aula va a coger el móvil y se va a enfrentar al mundo que tú has querido enseñarle dentro. Ah, esta buena. Esta fotografía. Cuando la veis, ¿qué pensáis? ¿Ves? El grupo de allí. Ah, estáis viendo ya pantalla, ¿no? ¿Verdad? Es que como siempre traigo yo mi portátil, entonces le fastidio el sistema de este wifi y solo se ve en esta, pero perdonad. A ver, vosotras, ¿qué pensáis cuando veis esa foto? ¿Qué pensáis de esos chavales? Están ahí con el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Eso es lo que haría, ¿eh? No, bueno. O sea, uno ve esto y dice, esta es, como decía Oswald, la decadencia de Occidente. Está clarísimo. Rembrandt ahí y nosotros mirando los móviles, atontados ahí y tal. Vale. Ahí está. Lo digo porque esto salió en Twitter y todo el mundo se dedicaba a rajar de nuestros jóvenes, que es una cosa que nos gusta. Ya aparecía en Pompeya, ¿no? En las paredes escritas, estos jóvenes. Pues mirad, ese es el mismo grupo de alumnos viendo otro cuadro. Pero eso ya no le damos tanta. Pero es que eso no entra dentro de nuestro marco discursivo, que es el marco de la tecnología, nos vuelve tontos, la tecnología. Entonces, os animo a un pensamiento complejo en torno a estos temas, ¿vale? Bring your own device. Esto es una cosa que está haciendo mucha gente. Hoy vamos a aprovechar, como decía, los teléfonos que la gente trae y hagamos actividades con ellos, ¿no? La educación expandida, abrir las puertas del aula y incorporar el mundo. Yo creo que eso debe de ser de verdad lo que la tecnología permite. Para ello, empoderemos a través de herramientas que todos ya utilicemos. Si utilizamos Facebook, oye, es que en Facebook hay mucha información importante. Yo he cerrado intervenciones en charlas a través de Facebook. O me he puesto en contacto para hacer una comunicación. O he divulgado actividades que hemos hecho, ¿vale? El entorno personal de aprendizaje son herramientas que tú utilizas y que cada cual tiene la suya. Eso es un ejemplo de las que yo utilizo desde el ámbito digital. Luego tiene otras en papel y demás, ¿no? Por supuesto. Y ya con esto finalizo. Es una frase de Rancière, del libro que os comentaba, El maestro ignorante, que yo creo que me la voy a poner en el frontispicio del despacho nuevo, que nos mudamos ahora, hecho un bloque nuevo en la facultad, me lo voy a poner ahí. Y es, quien enseña sin emancipar, atonta. Y yo creo que muchas veces, inevitablemente, involuntariamente, atontamos. Es un gran reto, ¿no? Pero y ya acabo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimos temas para la reflexión, ¿no? Yo reflexionaba, ¿no? Es verdad. A mí no me gusta generalmente lo del móvil, ¿no? En las clases, ¿no? Bueno, también da un poco de miedo, ¿no? Porque es verdad que pueden comprobar lo que estás diciendo y claro, si te estás inventando algo, es complicado, te van a pillar, ¿no? Nosotros, lo de las leyes que no las sabemos todas, lógicamente, y podemos tenerlas todas en la cabeza, ¿no? Pero claro, pues tienes cierto apuro con esas cosas, ¿no? Luego bueno, también
por ego, ¿no? Que está distrayéndose y luego nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos a estar en una conferencia y está oyendo por un lado y por el otro lado está comentando en Facebook, ¿no? Y por el rato, al rato pues sigue oyendo, pero pierde un minuto y luego pasa, ¿no? Y queremos, pues sí, monopolizar la atención de los chavales y es verdad, ¿no? Y se están prohibiendo, lo que ayer lo hablábamos, se están prohibiendo, los móviles en los colegios, se da conflictivo. Y luego sí le dicen, a lo mejor le regalan una ordenador a la Junta de Andalucía, ¿no? Porque la educación digital sí, pero pues es verdad, vos niños la lleva a partir de cierta edad, casi todos tienen, ¿no? Lo que hacen es requisarse. Y la verdad es que es una reflexión muy buena, ¿no? Es verdad que si hemos hecho con el paso al entorno digital, hemos hecho la reflexión los profesores, por lo menos yo sí he planteado, ¿no? Cómo aprovechar eso, pero claro, como diciendo, sí, pero yo me acuerdo, pero vamos a la sala de ordenadores este día, hacer la práctica, pero ahí acotado, no utilizando, la verdad, toda esa disponibilidad, ¿no? Y aprovechando el conocimiento del otro, porque es verdad que puede haber enfrente gente que sabe más que tú, que conoce un nuevo dispositivo, eso aquí puede hablar de mí y entrar la cara, alguien se meterá a ver lo que es la cara, el otro se meterá a ver qué es lo otro, y al final, pues comentarios. O sea, yo comentaba esto porque a mí, pues sí, era la cosa, cuando uno tiene la cosa, pues lo del móvil en la clase como que no, pero es verdad, porque no tampoco, no depende, ¿no? Y es verdad, porque luego tiene el alumno que lo ve mirando a la ventana, toda la clase que está distraídísimo, pero tampoco nos llama la atención como lo que está con el WhatsApp, ¿sí? Se pregunta si no nos vamos a comer, como igual y reflexionamos ya en las redes sociales, podemos hacerlo en un continuo. Yo, sí, te digo, ya me callo. Sí que a mí me genera más tensión, no el que no me escuchen, que estén distraídos, sino el hecho de que lo esté aburriendo soberanamente. Entonces, la posibilidad de que tengan el móvil y que puedan de vez en cuando echar un vistazo al Facebook, a mí me aligera el espíritu. Me sea un trauma de chico. Yo te quería felicitar por la posición, y también por la cantidad de quería hacerte dos cuestiones. Una, relativamente a lo que estaba hablando, y es que no puede haber digital cuando existe mucha resistencia por parte del profesorado de no salir de su campo. Yo estoy trabajando en esta presentación y hemos dado todas las aulas de ordenadores digitales, interactiva, recortes, de cosas para incluir todo el tipo de formación dentro de los programas formativos, y al final llegaba el formador en concreto con su propio amarillo y ahí no se salió. Notado que ahora y otra cosa que otra cuestión personal, hablando de la marca personal, del personal branding, que efectivamente Internet no es la estática y que lo importante es la difusión. Yo tengo un blog personal y tuve una entrada, por ejemplo, y una entrada del blog, pues tuve que quitar visita. Resulta que alguien le gustó la entrada y la recopiló en un blog mucho mayor. De ahí alguien cogió, lo subió a Genial, hizo portadas de Genial y tuvo más de 1.600 Genial. Entonces, claro, dice, bueno, la calidad misma también. Todo consigue una cosa u otra. Entonces, recordarte de la aplicación de información por canal de difusión a la hora de crearse esa marca personal que conduce, pues, no sé, mercantilizar hasta el punto de la actividad de la vida de uno, que tiene su directa. He cogido el móvil para apuntarme tu página, no sé si será pública. ¿Tu blog? Ah, bueno, luego te lo pregunto, digo, que a mí me gusta echar a apuntarme. Pues mira, yo de ahí te diría, bueno, mi opinión, que tengo tampoco hacer respuesta, con lo que tú dices, ¿no? De tener aulas con historias y tal, y que luego llegue uno con los folios, o otras cosas utilizando tecnología. A mí me mata que los Moodle que utilizamos, el único uso que tengan, o sea, hayamos sido tan poco creativos, el único uso que tengan es subir PDF y que te suban archivos. Y yo digo, pero por Dios, para esto hace falta una revolución tecnológica. Vamos, son cosas, a mí eso me enerva. Porque si tú tienes que hacer, que te hagan un ensayo sobre una norma jurídica, lo que sea, pues que no te manden un archivo que te va a leer tú. Diles que se abran, por ejemplo, un blog de clase y que cada cual suba el suyo y se enmeren porque cualquiera los puede leer. Eso les cambia la vida. El hecho de que cualquiera te pueda leer, eso es un imperativo categórico, ¿no? Escribe como si cualquiera te pueda leer, porque
a ese cualquiera le respetan más que al profesor. Y es lógico, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué no publicamos a veces cosas? Porque dice, uff, a ver. Bueno, hablábamos ayer también de eso, ¿no? Aquí estamos en internet y había un ponente que según a mí, ya cuando me graban, me da más impresión, ¿no? Incluso la libertad de cátedra ya se te cuarta un poco, ¿no? Cuando están oyendo a los estudiantes, a lo mejor dicen, bueno, pues yo voy a caer aquí con este, con el otro, con el de la voz. Y luego, sin embargo, si te están grabando, dicen, como que lo piensa un poco, ¿no? Aquí me voy a meter con el poder establecido, ¿no? Y luego hace mucho tiempo ya que a la gente no se le paga. O sea, ¿por qué le pagan tanto a Cristiano Ronaldo? Porque lo ven en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es más importante darle patada a un balón que otra cosa. Por supuesto que no, ¿no? ¿Por qué le pagan a Belén Esteban 50.000 euros por salir en no sé qué, este programa que está ahora? Pues porque lo ve mucha gente, ya está, sí. O sea, lo digo en relación a todo eso, sí, uno, ¿verdad? Pues nuestra posibilidad también de que nuestro conocimiento transformarlo, ¿no? Ya la campaña esta de no me pago, o sea, o no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé, ¿no? Realmente ya de los autónomos y la gente, ¿no? La gente creo que también que trabajamos en el conocimiento, pues sí, ¿por qué te cobro? Como abogado nosotros, yo te cobro porque las leyes están ahí, te puedes buscar por internet, pero bueno, yo sé cómo canalizar ese conocimiento, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es canalizar ese conocimiento para que con la crédito, ¿no? Igual un profesor, igual todo, creo. O sea, el valor añadido que tienen las cosas y que hacen que no nos van a ver tanto como a Cristiano Ronaldo, pero en la medida en que sepamos hacer esas cosas, pues supongo que nos verá más gente y nos pagarán también mejor, ¿no? Pues aquí, ya los de Harvard están en internet también puedes ver las conferencias de Harvard en internet y todo. En Granada hay un caso de un abogado que es de libro, Vicente Marín. Vicente Marín, el de extranjería. Dimos juntos una charla en el colegio de abogados. Es acojonante. Es acojonante porque lo que mueve. O sea, cómo conseguir hacer una cosa, una rama del derecho, una visibilidad, dar unas pelas con publicidad de Google y en YouTube. Tremendo. Sí. Sabe mucho también. Sí, bueno, sabe mucho. Porque sabe, pero porque ha salido mucho por otras vías, ¿no? ¿Tenía ahí algo? Sí, es una reflexión sobre que en la parte universitaria los docentes debemos utilizar precisamente la tecnología como un aliado. ¿Sí? Por ejemplo, una experiencia muy sencilla en el museo del maestro ignorante. Uno encuentra a veces que los chicos cuando quieren hacer una exposición y utilizan una serie de recursos que uno a veces como docente no los conoce, los ignora. Y en efecto, no puede existir la persona que maneja absolutamente todo, pero sí debemos como profesores estar abiertos a aprender del estudiante, porque es que el proceso de aprendizaje es vivo. ¿Sí? Eso del Face, por ejemplo, es la mejor herramienta para cuando uno quiere que los chicos traigan algo a clase, que ustedes se comunican por ahí, y seguro que todo el mundo lo lee. A veces uno se pone, no, es que no han leído tal cosa, no han leído tal otra, pero ustedes les colocan un mensaje en Face y automáticamente ellos lo leen. A mí me pasó algo muy curioso con una clase de estadística y fue lo siguiente. Yo le dije al grupo de estudiantes que buscaran bibliografía PDF. Y oh sorpresa, ellos mismos encontraron una serie de textos muchos mejor de los que yo les hubiese podido conseguir. Entonces ahí es donde todos debemos estar abiertos a la posibilidad de aprender mutuamente y de sacarle a la tecnología como un aliado, como un enemigo. Así es. No me parece así, o sea, yo creo que tenemos que aprender con, y por supuesto tenemos competencias que ellos no tienen. Por ejemplo, yo no encuentro, bueno, lo habréis visto muchas veces, el tema de citar, de hacer búsquedas, competencia crítica para determinar qué es bueno y qué es malo, cuestiones así, ¿no? Pero es que inevitablemente en tu clase tienes más conocimiento reunido que el que tú puedes tener solo. Y yo creo que es una cuestión de humildad, yo creo que las clases que hay con humildad. Preparándoselas, por supuesto. Pero partiendo de eso, pues con la humildad de decir, oye, que no soy aquí el Papa, que eres infalible, todos son ciencias sociales. No sé. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí con todas estas cosas en el aire, dando muchas gracias a Esteban. Y nada, por la tarde empezamos a las 4:30, pero si estamos preocupados por aquí de la Comisión Colombiana, pues mejor, porque ellos sí nos van a llamar esta vez. ¿No habéis tomado una fotillo? Ahora es que digo, luego me quedo sin la foto. Sí, está ya. Gracias por la compañía. Ay, pero de pronto falta hasta. Tenemos hasta, ¿no? Sí, tenemos hasta, ¿no?
Sí, Fue digital. porque no hemos puesto ni los carteles ya, porque un poquito. Pero bueno, que no tenemos que Franza, que si fuera por mí. No, pero